Sí, antes de proyectar el video, buenas tardes de nuevo. Vamos a analizar y comentar, tarea bien difícil, por cierto, ¿verdad? Bastante compromiso el que me asignaron a una ponencia brillante, puntual y concreta del profesor y maestro Juan Montero Aroca, quien es catedrático de la Universidad de Valencia, es procesalista. El video está un poco lento. Okay. Si usted va metiéndose un poco en el tema y ahora usted va a tocar hablar de procedimientos de valoración de prueba. Va a durar unos 8 o 5 minutos porque lo están cargando. Ok, entonces voy introduciendo el tema. Como les decía, don Juan Montero Aroca es un distinguido procesalista de nuestros tiempos, es reconocido como conferencista internacional, se le puede encontrar en múltiples videos y links a través de la web, y también ha escrito cualquier barbaridad y cantidad de libros de derecho procesal en todos sus ámbitos, aristas, y sobre muchas de las ideologías que aquí hemos comentado en este video que ahorita les vamos a proyectar apenas lo tengamos listo. Él va a desarrollar de manera concatenada sus apreciaciones contemporáneas sobre la valoración de la prueba, y que por cierto va a complementar en mucho algunos de los aspectos que aquí se han debatido de esa fase procesal, ¿verdad? Mientras tenemos el video, para poner de nuevo en perspectiva el tema de la valoración de la prueba, es importante recordar que en una estructura básica de la teoría general de la prueba y su dinámica y su desarrollo de la actividad probatoria dentro del proceso, encontramos varias fases o etapas con respecto a esta actividad, ¿verdad? Desde el ofrecimiento de la prueba, que en sistemas que se rigen por el principio dispositivo, esa proposición y ofrecimiento le corresponde a las partes del conflicto, parte actora y parte demandada, la iniciativa probatoria en relación con los hechos y vinculados por utilidad e idoneidad con respecto a los hechos y las pretensiones, o los hechos y las excepciones o defensas que también hayan tablado la parte demandada. Y que en un sistema de procesos por audiencias, en un marco muy general, el ofrecimiento lo tenemos a la hora de demandar, a la hora de contestar y a la hora de ofrecer la contraprueba en audiencia oral. En el sistema previsto por el nuevo Código Procesal Civil, la audiencia de contraprueba o esa posibilidad de proponer y ofrecer la prueba para debatir los argumentos y los hechos expuestos en la contestación de la demanda es un acto oral de la audiencia única o de la audiencia preliminar. La admisión o rechazo de la prueba, como bien sabemos, es una tarea judicial. Ahí la carga o el rol pasa al Tribunal de Justicia, quien con los parámetros que establece la normativa procesal, que en general van por la pertinencia, la utilidad, la idoneidad, que el medio probatorio ofrecido no esté prohibido por la legislación, que verse la prueba ofrecida sobre hechos controvertidos, no sobre los no controvertidos, que no esté amparada el ofrecimiento, el hecho no esté amparado en una presunción legal absoluta, que no debe ser probado, o relativa, porque en cuanto a la presunción relativa, lo que permite el sistema es ofrecer prueba para desvirtuar lo que la ley presume en esos términos, así como tampoco sería admisible la prueba, según el 41.3 del nuevo Código Procesal Civil, y es un elemento común en nuestros sistemas procesales occidentales, la prueba que se ofrezca en relación con hechos que sean notorios y evidentes. Superada esta segunda etapa de admisión, que le corresponde a el Tribunal de Justicia, con toda la discusión ideológica de si esa admisión la puede hacer de oficio también el tribunal en esta etapa, ¿verdad? Sin que las partes la hayan propuesto de manera efectiva, ¿verdad? Que fue un tema
que generó roncha, como decimos en Costa Rica, en las mesas anteriores. Pasamos a la tercera etapa, que también es centro de este Congreso en materia probatoria, que es la práctica, ¿verdad? La evacuabilidad, la reproducción o práctica, como lo dicen nuestros sistemas procesales, de la prueba, que en la mayor parte de los casos corresponde a su realización o reproducción en una audiencia oral, ¿verdad? En un principio por audiencias impregnado de oralidad. Otra prueba se incorporará cuando ya haya sido producida previamente, como en el caso de la documental. Y finalmente vamos a llegar a esta última etapa, de la cual nos va a hablar don Juan Montero Roca, que es cuando el juez ya en sentencia realiza la interpretación y la valoración componentes de la apreciación probatoria al momento de contar con esos elementos probatorios y tener que tomar la decisión. ¿Me indican si ya tenemos el video listo? Ya casi. Les voy a hablar de la valoración de la prueba como garantía en el proceso civil, pero les voy a hablar de eso después. Y digo después porque me he dado cuenta que la gracia del señor presidente no me ha dado 30 minutos, sino que me ha dado 60 minutos, según el programa. Y aunque yo soy prudente y no abusaré de los 60 minutos, ni mucho menos, pues me he dado cuenta que puedo hacer una introducción de concepto más general, que creo que sería útil para que supiéramos por dónde vamos y qué es lo que estamos haciendo. Se lo preguntaré a ustedes de esta manera. ¿Qué función cumple la prueba en un proceso? Yo estoy seguro que la mayoría, siguiendo los libros antiguos, contestarán, pues eso es una cuestión que no tiene mucha dificultad. La prueba sirve para obtener la verdad de los hechos. Se trata de los hechos que han afirmado las partes, establecer que han existido la verdad. Y eso es lo que han dicho prácticamente en todos los libros del siglo XIX, algunos nombres muy célebres ahí, que ese de la función de la prueba se la despachan con una frase. Yo creo que no hace falta meterse en muchos jaleos, quiero decir. No hace falta meterse en muchos jaleos para darse cuenta de que cuando se trata de descubrir la verdad, hay ahí que tentarse la ropa mucho antes de empezar a hablar de la verdad. Porque no me refiero ya ni siquiera a la verdad metafísica y lo que significaría eso. No me refiero ni siquiera a la verdad histórica y lo que significaría el descubrimiento de la verdad histórica. Y no me refiero ni siquiera a la verdad física con todo, porque las cosas que han sido físicamente verdad hasta ayer, hoy son mentiras. De modo que el descubrimiento en la vida de la ciencia de la física, quiero decir, el Sol ha girado alrededor de la Tierra y era la verdad, y luego la Tierra ha girado alrededor del Sol y es la verdad. De modo que manejemos con mucho cuidado qué significa eso de la verdad. Quiero decir, pero no metiéndome ni siquiera en todo el conjunto de cosas de esas, yo creo que cuando bajamos un poquito y nos referimos a la vida del proceso y a lo que significa, el decir cuál es la función de la prueba no se puede decir en el vacío, y en general, y en abstracto, sino que se debe de establecer antes algunos conceptos básicos para entendernos de qué se está hablando aquí. Por ejemplo, habrá que establecer cuál es la función de la jurisdicción, qué función cumple, y habrá que establecer cuáles son los principios del proceso con el que queremos jugar a la hora de establecer qué función cumple la prueba en un proceso o en otro, atendiendo a los principios diferentes en ese caso. Pues bien, si atendemos en primer lugar a la función de la jurisdicción, tendríamos que hacernos así ya de entrada el planteamiento de que hay dos concepciones básicas hoy. Una de las concepciones básicas, que es la que se maneja normalmente, es la que dice que lo que la jurisdicción hace, su función, es la actuación del derecho objetivo en el caso concreto. La otra, la opuesta a esa, es la que dice que lo que la jurisdicción hace, en el fondo, en todos los procesos, no en unos sí y en el otro no, en todos los procesos, lo que la jurisdicción hace es que se convierte en el garante último de los derechos subjetivos de las personas.
Y las dos concepciones son muy diferentes, no levemente parecidas, sino muy diferentes. Cuando lo que se afirma es que la actuación del derecho objetivo es la función de la jurisdicción, lo que se está diciendo básicamente es esto: el Estado legislador establece un sistema legal y eso es lo que el juez tiene que hacer luego, tiene que convertir en la realidad del caso concreto, tiene que llegar a actuar el derecho objetivo tal como lo ha concebido el legislador. Si el legislador ha entendido que la ley, el derecho, es un instrumento para la consecución de un fin político, que creo que no tiene duda de ninguna clase, que eso es lo que se podría manejar, el juez no puede dejar que ninguna razón de lo que pueda ocurrir en el proceso impida que, en ese caso concreto, se aplique la norma establecida por el legislador en persecución de un fin político determinado. Quiere eso decir que la jurisdicción no actúa los derechos de las personas, sino que la jurisdicción lo que hace es que convierte en norma concreta lo que es la norma general y abstracta. Luego tendré ocasión de desmenuzar más políticamente lo que está significando esto. En el segundo caso, que le estoy diciendo, lo que yo estoy insinuando es que la otra concepción en lo que se basa es el que el juez es el garante último, el juez es el que tutela los derechos de las personas y detrás de él ya no hay nada. Puede decirse lo que se quiera en torno a las funciones de la autoridad administrativa, política, gubernativa, en el sentido de que es también persona que vela por los derechos de las personas. Yo no discutiría eso, pero lo que estoy diciendo es que el garante último, después de mí, ya no hay nada. De modo que si no tutelo yo los derechos subjetivos de las personas, es el final, se van a quedar sin tutela. Es la idea que un juez debe tener de lo que significa la función que está cumpliendo, que está diciendo. Vamos a ver si queda clara una cosa. Es obvio que la tutela de los derechos subjetivos es la tutela de los derechos establecidos en la ley. Ojo, yo no estoy diciendo que se trate de las tutelas de los derechos inexistentes que nadie ha establecido. Eso es obvio en ese juego. Lo que estoy diciendo es que la finalidad, la función de lo que se trata no es de aplicar el derecho objetivo en el caso concreto, sino de tutelar los derechos de las personas, bien que con la norma establecida en la ley, como es lógico. Pero la visión, que puede parecer similar, es una visión políticamente muy diferente en ese juego. Porque además, los derechos se tutelarán dentro y en el ámbito en que la persona me lo pida, en el ámbito en el que los que litigan en un proceso decidan establecer el ámbito del litigio suyo y decidan saber qué es lo que piden o lo que no piden y decidan alegar hechos o no alegar hechos, porque de lo que se trata es de la tutela de los derechos subjetivos, no de la consecución de un fin político en el caso concreto, de acuerdo con la norma establecida por la ley. Digo, son dos concepciones muy diferentes en ese juego. Y en segundo lugar, cuando se habla de la obtención de la verdad y de la cosa, hay que tener en cuenta que obviamente, digo, no puede desconectarse de los principios que determinan la regulación de un proceso en una ley. Es obvio que si se monta un proceso civil, en segundo lugar, de la verdad material esa que dicen, en serio, se empieza a hablar, obviamente, también en los códigos fascistas y derivados y similares. Vamos a ver, un inciso, si me permiten ustedes. En 1939 se ponen a hacer un código procesal civil en Italia. El código, estoy hablando de 1939, que es el fascismo en estado puro en Italia. Y entonces se ponen a hacer ese código. Ese código se promulga en el año 40. Y en 1940 se hace una exposición de motivos del código, que explica qué es lo que hay en el código. Es obvio que un código hecho en un determinado lugar, en un contexto histórico y en un momento, en una determinada fecha, pues responde a la ideología política del momento ese, porque eso es... Si no, es que una de dos. O ha ocurrido un milagro con presencia divina,
que ha alterado la cosa, lo cual yo dudo mucho que Dios se preocupe de códigos procesales civiles, o Mussolini y Grandi eran tontos totales, que les meten un código contrario a la concepción ideológica de ellos. Y me comprenderán ustedes que tontos no eran, las cosas como sea, tontos no eran. Lo que quiere decirse que ahí también se habla de la verdad material. Ahí también se habla de que la función del proceso consiste en descubrir la verdad. ¿Por qué? Porque ahí también se entiende que con el proceso pretendemos obtener una determinada finalidad política. No se trata simplemente de tutelar los derechos de las partes, sino que se trata de llegar a la construcción de un determinado régimen o sistema político. Si lo planteamos así, si dan cuenta ustedes del planteamiento ese, se darán cuenta, obviamente, que en los códigos que pudiéramos llamar basados de verdad en la oportunidad, la disposición, la aportación de parte, la persecución de la tutela de los derechos subjetivos de las personas, en el ámbito que ellas quieran, cuando ellas lo pidan, si piden menos de lo que se les debe cuando ellas quieran, obviamente en ese caso no se habla de verdad objetiva ni de verdad material en el funcionamiento de lo que es un código. Entre otras cosas, porque ya les hemos ido contando que eso de la verdad material o de la persecución es contrario no ya a la función de la jurisdicción, sino a los mismos principios a los que responde el proceso. Yo estoy diciendo que en un proceso ordinario, normal, pues hay un intento de las partes de buscar la verdad para que se logre una sentencia que responda a la situación de los hechos. Lo que estoy diciendo es que eso es lo normal. Y eso es lo que es. Pero sin embargo eso no puede subvertirse y dársele el valor político que yo estoy diciendo. Porque entonces llegaríamos... Pongo un ejemplo para ver por dónde vamos. Si la verdad fuera la función del proceso, la verdad de la jurisdicción y de todo, lo lógico es que si llegado un momento final del proceso en que el juez se diera cuenta que determinados hechos afirmados por una parte y negados por la otra no se ha conseguido la prueba de los mismos, por la razón que fuere, el juez tendría que decir prueba de oficio, la acuerdo yo para establecer qué es lo que ha pasado aquí. ¿O no? Si fuera la verdad. Si en cambio estableciéramos que se trata de conducir un proceso con un sistema de oportunidad, de disposición de las partes, de aportación de las partes, de todo ese juego, pues obviamente ese final del juez de que acuerdo la prueba de oficio que quiero, eso es una cosa contraria a los principios que conforman el proceso mismo que estamos diciendo en ese juego. Eso es lo que estoy pretendiendo transmitir, no que proceso y prueba proceso y verdad sean términos incompatibles, ni mucho menos. Eso es un absurdo que no se le ocurre decir a nadie que tenga, digamos, un mínimo de sentido común a la hora de que entremos en el funcionamiento de las cosas. Y les pondré otro ejemplo con la prueba, con la buena fe, para que se den ustedes cuenta de cómo funciona esto. Buena fe ha habido en el derecho desde antiguo, en mercantil, en civil. En procesal no. A nadie en los textos antiguos se le ocurrió decir que hay un llamado principio, lo que sea, se llame de la buena fe. Eso no se encuentra en los textos. De la buena fe se empieza a hablar en el siglo XX. Y se empieza a hablar en el siglo XX justo en los mismos países que les he hablado de la verdad material. ¿Por qué? Porque responde a la concepción general total de lo que significa la jurisdicción y el proceso en ese juego. Un proceso civil, estoy hablando ahora, pero puede ser un penal también, pero en fin, un proceso civil, una persona lo hace para ganarlo. El abogado que contrata para que le lleve su asunto hace el proceso para ganarlo, obviamente dentro de los límites establecidos en la ley, pero utilizando todas las armas establecidas en la ley. Sería absurdo pensarlo solo, no digo filosóficamente, que sería una cosa para conocirlo, sino que es
incluso contra la naturaleza humana, que un cliente apareciera en el despacho de un abogado y que le dijera: mire, doctor, yo tengo un problema con la casa y quiero ver cómo hacemos un proceso, pero fíjese usted, lo vamos a hacer dentro de la buena fe, jugándonos, no diciendo ninguna cosa, y usted tiene que, y el abogado que le dijera: vamos, yo lo defenderé a usted, pero ojo, dentro de los límites de la buena fe. El cliente le diría: pero ¿qué me está diciendo? A mí lo que me importa es ganar. Cuando se habla de que en los procesos hay siempre una parte que tiene razón y otra parte que no, y que sabe que no tiene razón, quien dice eso no ha hecho un proceso nunca. Porque normalmente las personas que acuden a un proceso pues son porque honradamente creen que tienen razón. No digamos que creen toda la razón, pero que tienen algo que defender ahí, que creen que tienen un derecho y que aspiran a que se lo defiendan dentro de las armas que permite la ley, legalmente, con todos los límites establecidos en la ley, pero con todas las armas que la ley me da. Y aquí se están confundiendo dos cosas muy graves. Imponer en un código a que las partes y los abogados actúen con las reglas, principios de buena fe, de probidad, de veracidad, independientemente de que sean diferentes los términos entre sí, es, desde mi punto de vista, absurdo. Porque eso es una cosa que exige que las partes en el proceso y sus abogados realicen una actuación positiva. Es decir, que hagan en el proceso algo, tienen que actuar de buena fe, me están pidiendo que haga algo. Cuando los códigos lo que deberían es de prohibir las actuaciones de mala fe, que son diferentes, porque entonces la prohibición implica no hagas actuaciones contrarias a la actuaciones que impliquen mala fe en el proceso. Eso es diferente. ¿Dan cuenta el juego? Es decir, si ustedes repasan buena parte de los códigos donde establecen la obligación o el deber de la buena fe y se leen luego los términos completos del código, normalmente, si ustedes lo leen desde la distinción que yo les he hecho, verán ustedes que normalmente el código no impone que en la demanda el abogado diga toda la verdad sin callar nada respecto de la situación de hecho de las partes. Lo que dicen es, por ejemplo, que si se recusa al juez manifiestamente sabiendo que no concurre la causa de ninguna clase, se le puede imponer una sanción. Y eso es prohibirles un hacer. Es decir, que no hagan algo de mala fe, que es cosa muy diferente. En una concepción totalitaria del proceso, lo que está en juego es la concepción esta. Yo, juez, tengo la mano de Dios puesta aquí encima, en algunos países, en otros países no sé qué mano será esa, pero yo soy el defensor de la legalidad, de la verdad. Los abogados son una pandilla de desgraciados que van a impedir que la justicia se haga. Son una pandilla de inútiles, corruptos, que van a defender eso. Y yo, juez, sé mucho mejor cómo se defienden los intereses de las partes. De tal manera que, partiendo del esquema ese, yo, juez, puedo hacer que resplandezca la verdad y la justicia. Y por lo tanto, me encargo de eso. Yo comprendo que esa idea la tengan los jueces. Pero que los abogados tengan la idea esa es algo que no he entendido nunca. Porque yo que he sido las dos cosas, en momentos diferentes, claro, en la vida, me he dado cuenta que yo he tenido la idea que el mejor que sabe cómo defender a mi cliente soy yo. Nadie sabe mejor que yo. Y si yo no propongo un medio de prueba, es porque no me interesa. No que me venga el juez luego acordando el medio de prueba, como diciendo que el abogado ha sido tonto que no ha propuesto el medio de prueba. No. El juez no es el defensor de las partes, ni de una ni de la otra. El mejor que defiende soy yo. Y no me exija usted que actúe de mala fe, impídame usted que actúe de mala fe. Partiendo de eso, se explican determinadas cosas en lo que se refiere a la valoración de la prueba como garantía.
explico, y ahora enlazo con les he explicado la función de la prueba al principio y me salto toda la prueba y explico la valoración de la prueba, que es el final, como garantía en el proceso, para que vean ustedes cómo se articula de maneras diferentes según las concepciones ideológicas que del proceso se quieran tener en ese caso. Vamos a ver. Hay momentos en que hay pruebas que no están sujetas a valoración alguna, ni tasada, ni legal, ni libre, ni de ninguna clase, que se imponen al juez, y que el resultado probatorio se impone al juez, de tal manera que el juez, ni la ley, ni nadie, ni el juez, pueden desconocer el resultado probatorio. Pongo los dos ejemplos más claros que hay. Si de lo que se trata es de una prueba pericial científica de experimento, y el resultado del ADN ha significado que el ADN del demandado como presunto padre es absolutamente contrario, no tiene que ver con el ADN del demandante como presunto hijo, por mucha prueba de testigos, de lo que se quiera ver, el juez que estimara la demanda y declarara la filiación estaría prevaricando, porque esa prueba no es una prueba de opinión. La prueba pericial de opinión es la prueba del médico que dice que de resultas del accidente este señor se ha quedado con el brazo que no lo puede girar más de esto y que creo que no se podrá curar en el futuro nunca, porque puede haber otro médico que diga que, según mi opinión científica, sí que se podrá. Evidentemente es muy distinto, y además no deberían de llamarse ni siquiera con el mismo nombre, lo que es la prueba pericial de experimento científico, donde si hubiera dos resultados diferentes, uno sería constitutivo de delito. Claro, porque si hubiera dos experimentos donde dijeran que el ADN del padre se corresponde con el del hijo y otro que dijera que no, uno tenía que ser constitutivo de delito, porque es imposible. Mientras que las opiniones médicas, como las opiniones de los arquitectos, pues son opiniones que el juez valora conforme a las reglas de la sana crítica. Es decir, hay elementos probatorios que no se valoran. Segundo, en la prueba de reconocimiento judicial, si el mismo juez que ha hecho el reconocimiento dicta sentencia, que es lo sensato, dicta sentencia luego, ¿me quieren explicar ustedes qué valoración tiene eso? ¿Valoración legal o valoración libre? ¿Cómo se valora eso? En el fondo, el juez que ha realizado el reconocimiento y que ha visto, no hay un problema de valoración. Sería absurdo que el juez dijera y que constara en el acta la distancia de la columna esa hasta la pared esta es de 5 metros en el acta del reconocimiento, y que luego la sentencia dijera que no son 5 metros sino que son 3,5. Eso sería una sentencia de prevaricación, otra vez. Es absurdo en eso. Es decir, hay elementos probatorios que no son de valoración de ninguna clase. Los que sí son de valoración, que son todos los otros medios, tradicionalmente en la regulación, hasta la Revolución Francesa, se partía de que el legislador establecía unas reglas muy concretas para la valoración. Las reglas esas no eran absurdas siempre, tenían sentido en muchos casos, en ese juego. Pero el caso es que llega la Revolución Francesa y todo eso se desmonta. Le explicaré dónde se establece por primer lugar el sistema de la valoración libre. La primera norma que dice que los jueces, que el jurado valora libremente es en el Tribunal de Seguridad Pública de la Revolución Francesa. ¿Por qué? Pues porque con las reglas antiguas del proceso penal, con las reglas antiguas, no podían condenar a casi nadie. Con las normas que valoraban la prueba legalmente, el Tribunal de Seguridad Pública establecido por Robespierre, si tuvieran que juzgar con arreglo a esa norma. Y entonces llegó un momento que en la Asamblea Nacional Robespierre se levanta y dice que es absurdo juzgar con el sistema de la regulación antigua cuando a los que pretendemos cortarles la cabeza es a los del sistema antiguo. Y entonces dice que el tribunal ese, que es un tribunal colegiado de muchos miembros,
valorará en conciencia. Y valorando en conciencia, matan a 7.000 personas casi, que les cortan el cuello. Vamos a ver. Yo no estoy diciendo que valorar en conciencia significa cortarle la cabeza a todo el mundo. Lo que estoy diciendo es que ese es el primer momento legislativo en que se dice eso. Luego, en la Revolución Francesa, continuando, ya no en la Revolución Francesa, continuando después, cuando se establece el jurado en penal, se dice aquello de que en las salas de justicia se colocará en sitio preferente el artículo que se refiere a la valoración de la prueba, valoración que se hace que tú, jurado, tendrás que decidir conforme a tu criterio y sin estar vinculado por norma de ninguna, respondiendo solo ante tu conciencia de los hechos que declares probados. Eso se pone en piedra para que los jurados sepan de lo que se trata. Quiero decir que los mitos que se han contado respecto a que la prueba legal era una prueba absurda, ilógica y no sé cuánto, si uno tuviera ganas, se podían decir lo mismo del sistema de valoración libre o en conciencia o como se quiera llamar. Es decir, puestos a echar barro, todos podemos hacerlo. Puestos a desacreditar un sistema, todos podemos hacerlo. Porque nadie tiene la exclusiva de la bondad, de la virtud y de cosas de esas, de modo que todo el mundo podría hacerlo. Con eso lo que estoy pretendiendo decir es que en un proceso, ojo, en cualquier proceso hay determinadas cosas, determinados medios de prueba que se tienen que valorar, obviamente, con arreglo a las normas de la sana crítica, exponiendo la motivación. La pericial de opinión, la testifical, eso no tiene duda de ninguna clase. Pero sin embargo, le voy a poner un ejemplo para que se den cuenta de que la valoración legal, la valoración establecida en la norma, hay veces que es un elemento de garantía en el proceso. Un ejemplo al alcance de cualquiera. Si uno de ustedes y yo mañana decidimos hacer un contrato de lo que sea, nos podemos encontrar que con el Código Civil de Colombia ese sea un contrato que se puede hacer oralmente y es válido. Pero nosotros no nos fiamos de lo oralmente y lo hacemos en escritura pública. Para hacerlo en escritura pública empecemos por reconocer que nos hemos gastado la plata. No sé si mucha o poca en Bogotá, pero nos ha costado algo. En primer lugar, hemos perdido un poco de tiempo en tener que arreglar en el notario y luego pagar, ¿no? ¿Con qué finalidad el contratante aquel y yo hemos hecho eso? Para obtener un elemento de seguridad, ¿cierto? Una seguridad que se mueve en dos ámbitos. Primera, en el ámbito de las relaciones materiales. Porque si mañana nos ponemos a discutir sobre qué dijimos hablando, si lo hemos hecho por escrito en escritura pública, pues los términos de las relaciones están ahí y las relaciones materiales son más ciertas, más seguras. Pero sobre todo, hemos hecho pensando en que determinados elementos de la escritura pública no van a ser nunca valorados libremente por un juez, sino que tiene que ser la fecha que le hemos puesto al contrato y que el notario ha dado fe de que la fecha es esa. Si luego aparece un testigo presentado por una de las partes que dice que no, que la fecha no fue esa, fueron 3 días antes, y no se ha tachado de falsedad en documento público al notario, y no se ha puesto en marcha un proceso penal, el juez no puede en la sentencia decir que la fecha en la que el testigo dice, con arreglo al criterio de valoración en conciencia o libre o lo que sea, porque la norma en la ley le impone que determinados elementos de la escritura no se valoran ni en libertad, ni en conciencia, ni conforme a la sana crítica, sino que se le impone. Y yo en eso encuentro un elemento de garantía. Y yo en eso encuentro un elemento de garantía. Ahora les voy a decir una herejía para que se la piensen ustedes y algunos se conmuevan. Se dice, está en los libros,
Prueba legal hay en el proceso civil, pero en el proceso penal, imposible. ¿Seguro? ¿Seguro? Es cierto que los códigos procesales penales que conocemos sí dicen que las pruebas en el proceso penal se valoran conforme a los distintos sistemas, a la valoración libre, al criterio humano, a la valoración de diversas maneras, y no tienen aparentemente normas legales de valoración. Ahora les pregunto yo a ustedes, proceso penal, un proceso penal, el que sea, en ese proceso penal yo presento como medio de prueba, acusación o defensa, me da lo mismo, la misma escritura pública para acreditar lo que sea, el hecho que sea. Y digo, fecha, esto se hizo el 5 de septiembre de 2007. Si el juez en la sentencia dice que se hizo el 6 de septiembre de 2007 porque hay un testigo, simplemente que hizo en otra fecha, y no hay nadie ni nada que haya imputado de falsedad en documento público al juez, ¿usted cree que hay un juez que se atreve a decir que se ha hecho el día 6? ¿Hay alguien que se atreva a decirlo eso? No, no es así. Es decir, es verdad que en las escrituras públicas hay elementos, muchos, donde tienen que valorarse por el juez, porque el que la parte dijera que vendía al precio eso no está cubierto por la fe pública, y por siguiente, dirá lo que sea. Pero los elementos determinantes de lo que se da la fe pública y lo que garantiza la fe pública, solo en el supuesto de que se condene al notario por el delito de falsedad en documento público, posibilitaría, como es lógico, que la sentencia dijera una fecha diferente. En España, según mis números, según lo que yo he entendido hasta ahora, aparte de la detención de 3 notarios hace poco, se ha condenado a un notario en 100 y pico de años por falsedad en documentos públicos. Que yo sepa. Puede haber alguno más, no digo que no. Se ha detenido hace poco a 3. No sé cómo ha quedado eso. ¿Por qué? Pues porque hay un sentimiento, una valoración de que la gente tiene confianza en la fe pública y se la cree. Es decir, determinados elementos de la valoración son garantías. Les voy a decir más. Determinados elementos de la valoración son libertad. Si en la prueba de interrogatorio de la parte, en la prueba de confesión, en la prueba, se llame como se llame según los distintos lugares, según los distintos códigos, interrogada una de las partes dice que, sí señor, ella en el contrato, leído en el contrato oral, dijo tal cosa, y le contesta que sí señor, que ella dijo eso, ¿me quieren ustedes explicar con qué razón, con qué base el juez dice en la sentencia lo contrario? Vamos a ver, estoy diciéndolo mal. El demandante ha dicho que la relación del contrato era esta. Interrogado el demandado, dijo que sí señor, que eso es cierto, lo que el demandante dice es verdad. ¿Me quieren explicar ustedes con base en qué el juez de la sentencia dice cosas diferentes? ¿Qué criterio, qué principio, qué valoración, qué es lo que sea hay que conducir al juez a decirlo? Estamos en el terreno del absurdo. Si el abogado en la demanda dice una cosa y el abogado en la contestación a la demanda dice que es verdad el hecho y que lo admite, el hecho lo excluimos de la prueba. Pero si la propia parte, en el medio de prueba, admite y reconoce, y señor, eso es verdad, eso es lo que ocurrió, entonces decimos, no, la confesión, el juramento, en lo que sea, se aprecia libremente por el juez. ¿Esto qué? ¿Hemos perdido el sentido común o qué? Estamos negando la libertad de que el demandante, la parte que sea, diga, sí señor, lo que la otra parte dice es cierto. Y estamos negando la disponibilidad de los derechos subjetivos. No estamos diciendo ninguna cosa ya. La disponibilidad de los derechos subjetivos se puede hacer de maneras muy diferentes a la hora de afrontar. Ustedes saben que cuando el orador de curso empieza diciendo que sea breve, yo por lo menos agarro la puerta y me voy, porque sé que va a durar muchísimo más del tiempo que le han dado. Todas las veces que el orador promete una cosa, miente como un bellaco.
A mí me han dado 1 hora, me han sugerido y yo les he dicho que con 45 minutos estaba más o menos dentro del tiempo en que yo podía contarles a ustedes. Creo que eso es el tiempo más o menos justo que he empleado y muchas gracias por su atención. Sumamente enriquecedora la ponencia que hemos compartido en relación con la valoración de la prueba, como don Juan Montero Aroca concatena, ¿verdad?, desde el funcionamiento primigenio del proceso y sus fines hasta arribar a la valoración de la probatoria, a la valoración de la prueba dentro de un proceso, advirtiendo eso sí que la ponencia, como muchos de los temas académicos y de discusión en derecho, tienen un alto contenido ideológico, ¿verdad? Como todo, eso no es extraño para nada. Se puede o no compartir algunos de los puntos concretos, pero sí podríamos generar algunas reflexiones complementarias, no para debatir al maestro Montero Aroca, partiendo de un breve resumen de lo que él expone. Cuando nos plantea la función del proceso, nos indica que hay dos posibles vertientes de cómo visualizarlo: la aplicación del derecho objetivo al caso concreto, ahora el derecho positivo, el formalmente aprobado y autorizado por las entidades y órganos estatales encargados de crear las leyes, y no menos importante, la tutela de los derechos subjetivos en un proceso concreto conforme a lo pedido por las partes. Aunque pudiéramos encontrar elementos de conexión, don Juan Montero nos indica que la aplicación del derecho objetivo al caso concreto es un tema abstracto, ¿verdad?, que lleva a llevar la abstracción de la ley al caso concreto, pero que puede ir más allá de los hechos, de las pruebas y de los fundamentos jurídicos que las partes le hayan dado al órgano judicial dentro del proceso. Es decir, cuando se justifica en la aplicación del derecho objetivo la solución del caso concreto, entendiendo lo que nos quiere decir el maestro, el juez puede proponer e incorporar pruebas que no han sido pedidas por las partes, justificándose precisamente en aquella aplicación, y también aplicar lo que conocemos con el principio de iura novit curia a la decisión del caso concreto, inclusive, ¿verdad? Aquí extralimitando ya no lo pedido, sino el fundamento de lo pedido, ¿verdad? Cuando el tribunal le indica a la parte actora, le voy a conceder su demanda, pero no por las normas o los razonamientos jurídicos o la teoría jurídica del caso que usted expuso, sino por esta otra justificación legal que es acorde a ese ordenamiento jurídico objetivo y positivo. No estoy diciendo que esté bien o que esté mal, sino que estoy tratando como de focalizar, ¿verdad?, cuáles son los puntos concretos a los que nos lleva. En cambio, cuando la función del proceso se entiende como una tutela de derechos subjetivos conforme a lo pedido por las partes, partiendo de que el proceso civil del cual estamos hablando se rige por el principio rector dispositivo, es la parte quien solicita la tutela de los derechos subjetivos que quiera, cuando estos son disponibles. No todo lo patrimonial es disponible, pero la regla es que sí, ¿verdad?, como lo quiera pedir, con las pruebas que lo quiera pedir y con el fundamento jurídico que lo quiera pedir, con el elemento evidentemente humano que siempre va a estar presente de la parte litigante y del tribunal. Todos están, nadie está exento de equivocarse, de que haya un planteamiento incorrecto en cuanto a los hechos, las pruebas, las pretensiones de fundamento jurídico por parte del abogado. Pero bueno, al igual que como el juez se puede equivocar, y en cualquier profesión la persona que la ejerce se puede equivocar, las consecuencias jurídicas de un mal planteamiento del caso, ¿verdad?, sobre esta tesis, que correrán a cargo del abogado o la abogada que lo haga de una u otra manera. Y en consecuencia, don Juan Montero Aroca nos lleva a que esta justificación del fin del proceso de aplicar el ordenamiento jurídico objetivo al caso concreto, incluso más allá de cómo lo hayan pedido las partes, al tema del alcance y la averiguación de una verdad material, que lleva al juez precisamente, ¿verdad?, lo encamina a decir: voy a averiguar más allá de lo que me están diciendo las partes. No necesariamente partiendo de la premisa, esta es mi opinión,
de que los abogados están actuando de mala fe o están queriendo engañar a la administración de justicia, que excepcionalmente podría ser que ocurra, pero sería un error generalizar y admitir que eso es lo que generalmente ocurre, sino que en la búsqueda de esa verdad material, de ese control de la administración de justicia, de las relaciones sociales, el juez vaya más allá. Cuestión que además desde un punto de vista práctico no es viable en ordenamientos jurídicos que no tienen ese soporte investigativo, porque el juez no se va a poner no se puede poner a investigar personalmente o con su personal auxiliar, independientemente del país del que estemos hablando, porque la estructura no está diseñada para eso, ¿verdad? No es como en otras materias, en la materia criminal, que existen judiciales, organismos de investigación judicial que tienen todo un aparato auxiliar de la administración de justicia, o el Ministerio Público cuando ejerce esa función acusadora. Ahora pues ya entramos en otro ámbito procesal que sí tiene ese soporte investigativo. Sobre la buena fe, don Juan Montero Roca nos indica que ninguna parte litiga para perder el juicio y que ninguna persona contrate un abogado para que pierda el proceso por el cual se va a presentar. Es decir, nos deja entrever que dentro de la teoría del caso hay ciertas omisiones en que se puede incurrir a la hora de plantear una demanda o una contestación y que no se les puede obligar a las partes a mostrar toda una realidad palpable en relación o en vinculación con ese proceso. Lo que sí se debe censurar, partiendo de esta premisa, es que de manera positiva las partes actúen o se comporten de mala fe dentro del proceso, no por omisión, sino por comisión. El abogado litigante es quien conoce mejor a las partes, es quien mejor conoce a la parte que a quien representa y los antecedentes del litigio, y en consecuencia genera la reflexión nuestro maestro expositor de que el juez debe mantenerse al margen en cuanto al planteamiento del conflicto, porque no es quien ha tenido esa labor interactiva, investigativa, entrevistadora y de fuentes de información como sí le corresponde en el ejercicio de su profesión al abogado litigante, que va a representar los intereses de la parte actora o la parte demandada dentro del proceso. Y partiendo de todo este panorama, llega entonces a un aspecto también de limitaciones o de algunas reglas o pautas que hay que tomar en cuenta en la valoración de la prueba. Por ejemplo, nos indica don Juan Montero Roca que independientemente del sistema de valoración que se tenga, hay prueba que no hay que valorar. Por ejemplo, la prueba pericial científica, ¿verdad?, que emana de un resultado de acuerdo con una ciencia exacta, ya comprobado por un método científico exacto, el juez no tiene nada que valorar, sino simplemente tener por acreditado o probado el hecho de acuerdo con esa prueba que se incorporó. O también nos indica, como otro ejemplo, lo que el juez reconoce a través de sus sentidos en la práctica de un reconocimiento judicial, y sobre todo en un sistema con inmediación, no lo va a contradecir en su sentencia, porque se estaría contradiciendo a sí mismo en cuanto a lo que se constató dentro del reconocimiento. Y que existen algunas diferencias en el sistema de valoración, que la prueba testimonial y la pericial de opinión sí se ajusta a los criterios de valoración de la sana crítica, pero en cuanto a la documental pública y la confesión judicial, para ser concretos, se debe partir de la premisa de que o la admisión expresa de los hechos al momento de contestar una demanda por parte del demandado, salvo que se haya arguido de falso el documento público, no tiene el juez, y que él considera, el maestro Montero Roca, que ningún juez se atrevería a negar la veracidad de un hecho amparado en este tipo de elementos procesales generados de la actividad procesal, para no por tener por acreditado el hecho o por tener por acreditado un hecho contrario a. Ese sería como el resumen. Algunos de estos aspectos los vamos a complementar en la mesa redonda que sigue. De hecho, en la mesa redonda siguiente
yo tengo una ponencia sobre valoración de prueba, precisamente, y podríamos complementar en el desarrollo de esta ponencia, ¿verdad?, que está incluso apoyada por medios audiovisuales, hacer algunos comentarios complementarios a esos aspectos que hemos tratado como de traducir y de reseñar. Sí, tomando en consideración desde ya que esta postura ideológica que he tratado de resumir no se ajusta a plenitud con lo que el nuevo Código Procesal Civil, que es también un tema relevante de nuestro Congreso, apunta cuando, por ejemplo, nos indica que el tribunal tiene potestades, para no decir amplias, porque aplicando los principios sistemáticos que están previstos en el Código Procesal Civil no son tan amplias por definición de admitir o proponer prueba de oficio, y que luego el Código, según lo vamos a reseñar en las normas propias de la valoración probatoria, tampoco nos establecen criterios cerrados y restringidos de darle un cierto valor a una prueba en todos los casos como una generalización abstracta. Es decir, el Código de manera reiterada dice: el juez podrá, el tribunal podrá, se podrán tener por admitidos los hechos, se podrán tener por ciertos los hechos, ¿verdad?, se podrá arribar a una conclusión, pero nunca dice deberá. Parece que el Código y el legislador nos advierte de que existen situaciones excepcionales en las cuales un juez podría decir, aunque la fe pública del notario nos indique tal cosa, o aunque el demandado bajo juramento en declaración de parte haya dicho que sí a un hecho perjudicial, en situaciones que evidentemente, como le dice don Juan Montero Roca, son excepcionales, tienen que ser excepcionales. Bueno, don Juan Montero no indica, no resalta esa excepcionalidad. Lo que dice es que el sentido común nos dice que no podemos ir contra la corriente a la hora de valorar ese tipo de pruebas, ¿verdad? Pero sí podrían haber, y el legislador costarricense lo advierte, alguna situación excepcional que nos lleve a concluir que, a pesar de esa fuerza aparente que tiene un elemento probatorio, al valorar estos en conjunto o en relación con otros elementos probatorios y con las reglas de la sana crítica, repito, de manera excepcional y razonada y justificada, ¿verdad?, con argumentos que tienen que ser de altura, ¿verdad?, el juez o la jueza se tiene que esmerar, podría decir: el hecho probado es contrario a lo que indica un documento público, o a lo que fue declarado por una parte, o a lo que el juez reconoció en un reconocimiento judicial, o a lo que dice una prueba científica que tal vez hasta el día de hoy la hemos considerado como el resultado de la aplicación de un método científico exacto, pero resulta que la ciencia y la tecnología varía todos los días, y ahora ha surgido una nueva teoría que sustenta y justifica una postura científica diferente a la que hasta hace poco consideramos que era la válida, por poner un ejemplo, ¿verdad? Y lo retomamos en la mesa que sigue. Si alguien quisiera hacer algún comentario sobre la exposición del maestro Montero Roca, tal vez podríamos conceder la palabra a 2 personas. En caso contrario, me ayudan levantando la mano bien fuerte para verlos. En caso contrario, te culminaríamos con esta reseña, con estos comentarios, para continuar con la siguiente actividad. Muchas gracias.